¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues bueno, el día de hoy les traemos un programa que les va a ser de mucho interés a los chavos, y es que vamos a hablar sobre el género del ska. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En este programa vamos a tener entrevistas con muchos de los músicos que precisamente iniciaron este movimiento. Y bueno, también mi querido Chavarrock va a estar allá atrás en backstage, llevándoles todas las entrevistas con los músicos, a Rocco Pachucote de La Maldita Vecindad. Y bueno, habrá muchas sorpresas en este programa, pero no se muevan ni le cambien, porque este programa es para ustedes. Y bueno, es sobre el género del ska. ¡Vámonos! Estamos en las entrañas de un festival y pues vamos a ver cómo se viven los camerinos con un grupo. Estos son puros estrellas, ¿eh? Son los Descarriados. Vamos a ver de qué se trata. Carnal, ¿cómo estamos? Brother, y entonces, pues acá invadiendo plazas, invadiendo zonas. Y bueno, pues estamos aquí con los Descarriados. Esta es Sina. Vamos a que vean cómo es un camerino, cómo cotorrean todos. Mi querido Pato, ¿cómo estás? Pues estás debutando, ¿no? Pero ¿cómo te sentiste? Porque bueno, sabemos que Maldita es muy importante dentro del ska, ¿no? Pero estás haciendo también cosas importantes, pues y ahora con otro proyecto, ¿no? Pero también dentro de este rubro musical. Sí, lo que pasa es que fíjate que Los Descarriados precisamente es como también como mis raíces contemporáneas, digamos, en ese sentido, que es el ska, pero también toda la música retro, todos los 60s, ¿no? Bueno, y usted es una banda, bueno, tu Pato también obviamente esta tradición, pero que vienen desde lo que era Mano Negra, Los Fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad, como que se estaba dando un crecimiento a nivel global, ¿no? De este género. Claro, yo creo que fue precisamente como el resurgimiento, el resurgimiento, digamos, como de precisamente de algo que de una otra manera se estaba ya también igual gestando. Estamos invadiendo camerinos, pero seguimos aquí contando la historia del ska en nuestro país. Y bueno, ahora vamos a preguntarle a la banda cómo se le está pasando. Véngase por acá. Carnalito, ¿cómo te le estás pasando en este Ska Fest? De maravilla, la verdad. Oye, ¿tu banda preferida para el día de hoy? Ay, Rocco Pachucote, es el dios del ska. Pues bueno, mientras la banda se sigue divirtiendo aquí en este Ska Fest, mientras vamos a empaparnos más con mi querido Luis Pérez. ¡Vámonos! En realidad el ska, el momento del boom del ska en México coincidió mucho con algunas causas sociales por las que se hacían los conciertos, y coincidió que muchas de las bandas que tocaban ska o tenían una columna vertebral ska se sumaban a todas estas causas, ¿no? Desde los orígenes, Maldita Vecindad, incluso su primer concierto es para un partido político fuera del Auditorio Nacional. Tijuana no, pues siempre ha estado como en pro de la sociedad y demás, entonces estuvo muy ligado. Y después toda esta como segunda camada de bandas que involucra Secta Core, que involucra Panteón Rococó, pues surgen en el momento del movimiento zapatista. Entonces eso hace que la gente empiece a familiarizarse con el género, ¿no? Empiezan a relacionarse con las bandas, empiezan a ir a festivales. Yo creo que el boom fue en el momento indicado, cuando estaba relacionado con un contexto ideal, como fue en Jamaica. Creo que esa es la razón por la que explotó hasta en los 90s. No, pues bandas mexicanas, tiene que haber muchas más bandas mexicanas nuevas, carajo. Bueno, de las bandas nuevas, por supuesto que tenemos que ponerle atención a lo que está haciendo Módulo Gueto, Ensamble 64, está también Ska Makers de Puebla, que es una banda muy buena, muy joven. Hay unas compilaciones llamadas In The Pub, el volumen 1 y volumen 2, que edita un blog mexicano y que sí tiene algunos artistas internacionales, pero en realidad hay una buena base de mexicanos, ¿no? Los Traveler All Stars, una movida regiomontana muy interesante por allá con Colectivo Ska Monterrey. En fin, hay que meterse un poquito a las entrañas del ska actual mexicano, porque en serio se van a llevar una muy buena sorpresa.
Bueno, y ahora tenemos aquí dos personajes legendarios, ¿no? Prácticamente congéneres, ¿no? Digo, del mismo género musical. Rongéneres. Ronge- Ya empezaban a ofenderse por aquí, que cómo, que las ligas de acá. Buen No, Aldo, pues, el Aldo de bajista de contentos, Maldita Vecindad. contentos pues nada, me invitaron ahí a presenciar el acto que realmente pues, está divertido y feliz pues de estar aquí con los compañeros. Con el buen Timo de los Victorios. Puta, creo que Toca fue la un show, guitarra de los Victorios. un show muy cálido, ¿no? Creo que además es un paso importante en relación a que integrantes de bandas que son consolidadas se atrevan y se den chance, o nos demos chance, ¿no? De lanzar estos proyectos. Que los Descarriados estuvo muy rico. Bueno, pues ahora vendrá Rocco. Hace ratito tocó el Chino y su gala. Y eso creo que lo único que genera es que todo el público de música mexicana y todos los músicos mexicanos tengamos más movimiento, ¿no? Más acción y haya más canciones. La idea era, pues, siempre, ¿no? Abrir esas puertas y dejarlas abiertas, güey, ¿no? Porque para que vinieran, para que siguiera llegando la banda, ¿no? Para que cambiaran, para que hubieran más bandas, más grupos, más propuestas, porque nos sentíamos medio solitos, ¿no? Hubo un momento en el que éramos los únicos pinches locos que estábamos haciendo eso, esas fusiones y buscando eso y haciendo las giras y todo eso. Y de pronto decías, pues algo falta, ¿no? Romper en los esquemas, ¿no? Decir, o sea, ¿por qué música para chavos? ¿Por qué música para rucos, no? Claro, güey. ¿Cómo, no? ¿Quién divide eso, no? ¿Quién hace los géneros? ¿Quién dice, a ver, no, eso es ska, no, pues eso es fusión, o eso es... No, finalmente nosotros le dimos la vuelta al bossa nova y le dimos la vuelta, no sé, al palo de mayo de Nicaragua. Y entre otras cosas el ska de muchas maneras de hacerlo, de tantas maneras que tiene de hacerlo, arraigó, ¿no? Y arraigó fuerte, y eso es una victoria, ¿no? También. Bueno, pues así como ven de festivos Es una maldita victoria. Así como ven que son festivos los músicos, también el público y por supuesto este ritmo del que ahora estamos hablando, haciendo aquí este especial. Y bueno, pues vamos contigo, Chox, vamos a seguir en esto. Oye, carnalito, vamos a empezar contigo. Una letra que recuerdes de una canción de ska. Una frase. Suda mi cuerpo Tú por acá. y la carencia. Eso, por acá. Me sé una canción. Viernes de hueveo. Vengo por... Carnalito, una frase que tú recuerdes de una canción de ska que te haya llegado. No, pues ni idea, güey. Este no es fan. ¿Por acá? Kumbala, mira. Buenas noches, carnalito. Oye, una frase que recuerdes de alguna canción que tenga que ver con la música de ska. Hoy te vas, porque sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Esas noches. Y bueno, amigos de Rodo 21, seguimos con esta cuestión del movimiento ska y ahora les voy a presentar a uno que ustedes ya ubican perfectamente y que es fundador de una banda legendaria que también fue iniciadora de este movimiento, que es La Tremenda Corte. Mi querido Manoloco, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Gracias por estar aquí en La Valentina, carnal, para poder platicar. Bien, entonces mi querido Manoloco, oye, un placer pues que nos hayas abierto las puertas de tu hogar, que es tu estudio también, y que bueno, queremos platicar contigo porque pues tú fuiste uno de los iniciadores y de los pioneros sobre el movimiento ska en México. Pues sí, a veces uno no concibe ciertas cosas, o sea, o no los llegas a visualizar o saber dónde estás parado. Y sin olvidarnos esta parte que a La Tremenda, nuestro primer concierto oficial, y el no oficial, que fue una semana antes, ya estábamos en una publicidad con los Trambóticos, ¿no? Y veíamos a los Trambos de wow, ¿no? Es una de las bandas pues que a nosotros también nos marcaron, nos movieron, y ellos también practicaban ya ska, ¿no? Y había otras bandas que existían como la primer camada de La Matatena, la Santísima Trinidad, y a todas ellas les debemos también mucha influencia, ¿no? Sería como, porque fue lo más inmediato, ¿no? Claro. Sería como hasta un poco ingrato, ¿no? Hacerlo. Siempre se vio al ska como el sucesor del punk, precisamente por las letras que decías que iban en contra de un sistema, ¿no? Llega un momento donde viene un declive del ska, por ahí por los 2000 si no recuerdo, 2008, ajá, que viene como un declive y ahorita vuelve a resurgir. Nunca se perdió del camino,
pero resurgió ahorita y ya viene con más fuerza. Creo que están las nuevas generaciones adoptando esta generación, este movimiento y este estilo de música. Lo percibimos, ¿no? Hay cosas que sí entiendo por qué son. Ante el boom, hay cosas que llegan, ¿no? Disqueras, ¿no? Claro. Suenan en la radio, cobras regalías, ¿no? Claro. Cambias hasta de cremas, ¿no? Y en el momento que empieza a haber esa, digamos, sentimos que empezaron a escasear los espacios para el ska. Exacto. ¿Qué nos llevó a eso? Pues a lo mejor se nos acabó la parte de las discográficas y que nos enseñaron a trabajar de una manera, pero sí viene también un estado de locura. Claro. Yo lo percibo que dentro del movimiento viene un estado de locura y mucha gente empezó esa parte de la selección natural donde solo uno se queda, ¿no? Y no sé si los más fuertes o los más salvajes o los más preparados, pero lo que sí me queda claro es que los que están aquí es porque tienen una convicción grande con la música, ¿no? El ska viene desde los 60s, ¿no? Exactamente. Entonces, desde los 50, perdón. Pero se empezó a reconocer en el 64 y hay tantas paradojas y tantas contradicciones que ha tenido el ska, como que lo trajo a México Emilio Azcárraga, ¿no? Por petición de Emilio Azcárraga, Toño Quirasco fue a aprender ska a Jamaica y regresó, hicieron Jamaica Ska, ¿no? Porque recordar que es una empresa que hace espectáculos, ¿no? Claro. Que aprendieron a hacer. Y artistas. Claro, o sea, y en esa época era otra visión, claro, con el tiempo los medios pues tienen esa capacidad de la información de decirla de una u otra manera, pero al final se hacían espectáculos en esa empresa y se siguen haciendo. Pero esas son las paradojas, cuando le dices a los más puristas, a los skin, a los pelados, así a los de hueso colorado que escuchan, digamos, lo tradicional, pues papá, o sea, esta historia les duele, los mueve porque no piensan que llegó por otro lado, y no, a México llegó a través de Televisa, financiado por Televisa, ¿no? Oye, Manoloco, y por último, ¿tú cómo ves hoy el movimiento ska en México? Súper fuerte, ¿no? Es cada vez más intenso, cada vez más comprometido, como dices, hay nuevas bandas. Algunas comprometidas, otras no, hay que ser realistas. Sí, pero yo creo que aquí lo que vale la pena recalcar es que pues hay banda que le gusta el ska. Claro. O sea, si esa es una realidad, es muy complicado tener una banda, ¿no? Claro. Somos humanos, siempre tendremos defectos y el movimiento tendrá defectos, pero siento que no ha perdido esa esencia de ser auténticos. Manoloco, pues rápidamente redes sociales para que la banda que nos está viendo esté muy al pendiente de ustedes. Vemos en el Facebook como La Tremenda Corte, en el Twitter como La Tremenda Corte, recuerden con mayúscula y con K, el YouTube es igual La Tremenda Corte y la fanpage también, así. Muy bien. Carnalito, enhorabuena y siempre es un gusto estar contigo, ahora sí que topándonos en los grandes eventos y que nos hayas abierto las puertas de tu casa. No, pues esta es su casa y nos esperamos pronto y nos vemos muy pronto. Un saludo a todos los camaradas. Vámonos. Bueno, pues ahora ya entramos a Camerino. Vamos a ver cómo se disfruta en lo que le llaman el hospitality, que es el centro de reunión, como que es un pequeño refrigerio, están los músicos conversando, platicando, y se pone chido. Pues vamos a ver de qué se trata esto. En el hospitality. Vamos a ver. Aquí está ya la banda, promotores, músicos. ¿Cómo estamos? Pues seguimos aquí y quién mejor para hablarnos de la historia del ska aquí en México que alguien que lo vivió desde que tienes 10 años, yo creo. Pues sí llevo más rato de mi vida dentro de Panteón Rococó que fuera de Panteón. Es mi proyecto de vida y pues sí, nos tocó ir creciendo juntos. ¿Cómo viste este inicio del ska? Porque ustedes tocó esta parte padre del 94, ¿no? Sí, fue interesante porque éramos muchos chavos que queríamos hacer cosas y nos inspirábamos por muchas bandas. Algunas bandas, como en el caso de Panteón, no era propiamente que quisiéramos ser una banda de ska, pero pues, a eso sonábamos y esas eran nuestras influencias, ¿no? Entonces, siempre
era lo más fácil de mezclar, como que nos sentíamos la vibra, las bandas que escuchábamos que tocaban ska decían las letras que nosotros podíamos escribir también y entender, no eran tan rebuscadas ni nada, y pues esos chavos de esa generación, había bandas un poco más ortodoxas como Inspector, la misma Matatena, que sí le interesaba hacer algo más ska, pero pues bandas como La Secta Corea más hacia el hardcore, que nosotros pues hacía una fusión más latina, cada banda fusionaba y era padre porque de todas estas bandas que te hablo, la Nana Punch y demás, cada una tenía su sonido propio y el día que la escuchabas, cada banda sonaba algo diferente, ¿no? Pero era parte de este gran movimiento ska mexicano. Lo importante era la emoción, el mensaje que traías como banda. Creo que en esa época fue una época muy específica donde no solo en el ska, sino en todos los géneros, era importante lo que las bandas tenían que decir en sus letras o hasta en sus conciertos, entre rol y rol, era lo importante también. Tuvimos que generarnos nuestros propios espacios, nuestro propio movimiento y la gente nos fue siguiendo porque éramos, como hasta la fecha creemos que somos, muy directos con la gente, un lenguaje muy fácil y estamos ahí con la gente. Acabas de decir algo muy fuerte que era cierto, ¿no? Había una marginación a estos grupos, ¿no? No, y aparte nos tocó vivir la parte donde estaba muy fuerte el metal y estaba muy fuerte el rock en tu idioma, el rock en español, lo que era. De un lado, pues, los grupos que ya estaban del otro lado, Caifanes, Maldita, Santa y todos ellos que tocaban en estos lugares más específicos. Y todos los grupos de metal y de otro tipo de rock más rudo tenían sus espacios. Entonces nosotros cuando llegamos como banda de ska era como invadirles un poco y no era fácil, no fue fácil abrirnos ese camino. Después se volteó, ¿no? La tortilla y no está padre. Nosotros estamos bien en la onda de que tiene que haber unión, tiene que haber, poder convivir ritmos. De hecho en un inicio era hasta difícil el ska con el reggae y también lo logramos juntar y yo creo que pues qué padre que cuando, o sea, por eso me encanta cuando podemos tocar con Cuca, la época donde estuvimos tocando con la Concepción de la Luna, con el Clan, y de eso se trata, es música. Es música finalmente hacia allá fueron los grupos, ¿no? A tener este tipo de fusiones y además alternar con estas otras bandas. Sí, eso es, yo creo lo mejor. O sea, digo, que haya festivales exclusivos de un género, está padre. Qué bueno que existen, pero no hay que cerrarnos a eso. Entonces, qué bueno que a alguien que le guste el ska le pueda gustar cualquier otro tipo de música y eso es lo que va a hacer que los movimientos crezcan, ¿no? Y convivir y convidarnos unos con otros, público y experiencias. Gracias, Misael, y larga vida al Panteón Rococó, ¿no? Pues la que tenga que ser. Muchas gracias. Un abrazo.